Marina Weber tenía 34 años cuando su vida cambió por completo en una conferencia científica en Múnich. La ingeniera aeroespacial alemana llevaba 10 años trabajando en la Agencia Espacial Europea cuando conoció a Dmitry Volkov, un carismático cosmonauta ruso de 42 años con 3 misiones espaciales en su currículum. Lo que comenzó como una discusión profesional sobre la propulsión iónica se convirtió rápidamente en algo más íntimo y peligroso. Dmitry tenía todo lo que Marina admiraba: experiencia en el espacio, profundos conocimientos técnicos y una personalidad magnética que conquistaba a cualquier público. Hablaba 5 idiomas con fluidez, tenía un doctorado en astrofísica por la Universidad de Moscú y contaba historias fascinantes sobre la vida a 400 kilómetros de altitud. Marina, que siempre había soñado con ir al espacio, pero nunca había pasado de la fase de entrenamiento básico, quedó completamente hipnotizada. «Tienes potencial para mucho más que quedarte atrapada en esta oficina terrestre», le dijo Dmitry durante una cena íntima el segundo día de la conferencia. Sus penetrantes ojos azules se fijaron en los de ella mientras describía la sensación de flotar en gravedad cero, de ver la Tierra girar lentamente por la ventana de la estación espacial. Una mente como la tuya debería experimentar la verdadera libertad del cosmos. Lo que Marina no sabía era que Dmitry había estudiado su perfil psicológico en detalle, incluso antes de acercarse a ella. Sabía de su frustración por no haber sido seleccionada nunca para misiones tripuladas, de su reciente divorcio, de su creciente soledad en una carrera dominada por hombres. Sabía exactamente qué teclas tocar para despertar no solo su pasión profesional, sino también sus vulnerabilidades más profundas. Durante las semanas siguientes, Dmitry bombardeó a Marina con mensajes románticos mezclados con oportunidades profesionales. Le hablaba de un programa secreto ruso-alemán de intercambio científico, de cómo ella podría finalmente realizar su sueño de trabajar en el espacio. Las videollamadas nocturnas se convirtieron en rituales, con Dmitry siempre en escenarios impresionantes, ya fuera en el centro de entrenamiento de Star City o en laboratorios de alta tecnología. «Marina, mi amor», le decía con un acento ruso que la derretía, «tengo una propuesta que cambiará nuestras vidas para siempre, pero debe ser nuestro secreto hasta que todo esté confirmado. ¿Confías en mí?». Y claro que confiaba. Dmitry representaba todo lo que siempre había querido: aventura, reconocimiento científico y, por fin, la oportunidad de tocar las estrellas. Lo que Dmitry no mencionaba era su verdadera situación en la Agencia Espacial Rusa. Después de su último vuelo, las investigaciones internas revelaron comportamientos preocupantes: experimentos no autorizados con cobayas, informes falsificados sobre las condiciones psicológicas de las tripulaciones y episodios de violencia durante las simulaciones. Estaba secretamente suspendido y siendo investigado cuando conoció a Marina. Para Dmitry, Marina representaba mucho más que una conquista romántica. Era su oportunidad de validar teorías científicas controvertidas que ninguna agencia espacial aprobaría oficialmente. Teorías sobre los efectos psicológicos del aislamiento extremo, sobre cómo el miedo puede utilizarse como herramienta de control en entornos confinados, sobre los límites de la resistencia mental humana, lejos de cualquier posibilidad de rescate. Cuando finalmente le propuso que lo visitara en Rusia para conocer las instalaciones y discutir la colaboración científica, Marina no lo dudó. Pidió vacaciones en el trabajo, les dijo a sus padres que iba a una conferencia en Moscú y compró un boleto de ida, creyendo que regresaría como parte de un equipo espacial internacional. 3 días antes del viaje, durante una última videollamada, Dmitry parecía más ansioso de lo habitual. «Marina,
Cuando llegues allí es importante que no le cuentes a nadie nuestros planes iniciales. El proyecto sigue siendo ultrasecreto, ¿lo entiendes? Ella solo sonrió, interpretando su ansiedad como entusiasmo científico. Confío plenamente en ti, Dimitri. Por fin voy a cumplir mi sueño. Lo que ella no percibió fue el brillo frío en los ojos de él cuando colgó la llamada. Dimitri inmediatamente tomó un cuaderno donde tenía anotaciones detalladas sobre Marina. Sujeto 43F, altamente motivada por el reconocimiento profesional, aislamiento emocional tras el divorcio, máxima vulnerabilidad identificada, fase de captura programada para comenzar en 72 horas. La noche antes de la partida, Marina empacó su ropa con especial cuidado, incluido el vestido que había usado en la primera cena con Dimitri. Llamó a sus padres, les dijo que estaría incomunicada durante unos días debido a la naturaleza confidencial de la conferencia y les prometió llamar tan pronto como fuera posible. Fueron las últimas palabras que intercambiaron antes de que todo cambiara para siempre. Mientras Marina dormía en Múnich soñando con las estrellas a 2000 kilómetros de distancia, Dimitri hacía los últimos preparativos en su instalación clandestina. Revisó los sistemas de monitoreo, probó los mecanismos de bloqueo de la cápsula modificada y verificó su inventario de sustancias químicas. Todo estaba listo para recibir a su nueva cobaya. La llegada de Marina a Moscú en marzo de 2023 fue cuidadosamente orquestada por Dimitri. La recibió en el aeropuerto con flores y una cálida sonrisa que disipó cualquier ansiedad residual que pudiera tener. El hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad, la cena romántica con vistas al Kremlin, los paseos por los lugares turísticos. Todo parecía un cuento de hadas científico. «Mañana iremos a Star City», anunció Dimitri durante el tercer día. «Allí conocerás las instalaciones reales, los simuladores donde entrené para mis misiones». Y luego hizo una pausa dramática, tomándole las manos. «Discutiremos tu participación en el proyecto especial. Star City, el legendario centro de entrenamiento de cosmonautas, era exactamente como Marina lo imaginaba. Inmenso, tecnológico y cargado de historia espacial. Dimitri la guió por los pasillos como si fuera el dueño del lugar, saludando a técnicos e ingenieros que parecían respetarlo genuinamente. Ella no se dio cuenta de que muchos de esos saludos eran forzados, que algunas personas desviaban la mirada cuando él pasaba. La primera señal de alerta apareció cuando Dimitri la llevó a una instalación ultrasecreta situada a 50 kilómetros de Star City. «Este es el laboratorio donde desarrollamos las tecnologías del futuro», explicó mientras conducían por una carretera desierta. «Pocas personas tienen autorización para entrar aquí». Lo que Marina vio fue un complejo militar abandonado, parcialmente reformado, con equipos que parecían más improvisados que profesionales. «¿Dónde están los otros científicos?», preguntó Marina, empezando a sentirse incómoda por el aislamiento del lugar. «Vendrán más tarde», respondió Dimitri vagamente. «Primero tengo que mostrarte algo especial solo para ti». Lo especial era una cápsula espacial modificada, un módulo de entrenamiento que Dimitri había tomado prestado de la agencia y transportado ilegalmente a sus instalaciones privadas. «Esta es una réplica exacta del compartimento en el que trabajaremos en la estación espacial», mintió. «¿Qué tal si probamos algunas simulaciones? Es una parte esencial del proceso de selección». Marina, aún confiada en Dimitri y entusiasmada con la oportunidad, accedió a entrar en la cápsula para una sesión de entrenamiento básico. Lo que no sabía era que Dimitri había modificado completamente los sistemas de control. Una vez dentro, no podría salir sin su permiso. Cuando la puerta de la cápsula se cerró con un sonido neumático final,
Marina sintió un cambio inmediato en la atmósfera. Las luces se atenuaron, sistemas desconocidos comenzaron a funcionar y se dio cuenta de que los controles internos no respondían a sus comandos. «Dimitri», llamó a través del sistema de comunicación. «Algo no funciona aquí dentro». Su respuesta llegó cargada de una frialdad que ella nunca había escuchado antes. «Funciona perfectamente, mi querida Marina. Ahora comienza tu verdadera contribución a la ciencia». A través de la pequeña ventana de la cápsula, lo vio sentado en una consola de control, tomando notas en un cuaderno. Ya no era el amante apasionado, sino un científico observando su objeto de estudio. «¿Qué está pasando? ¡Abra esa puerta inmediatamente!», gritó Marina, tratando desesperadamente de manejar los controles. Pero Dimitri solo sonrió y comenzó a explicar: «Estás participando en el experimento psicológico más importante de la historia espacial. Vamos a estudiar cómo reacciona la mente humana ante el miedo, el aislamiento y la pérdida total de control en un entorno confinado». Marina golpeó los paneles de control con creciente desesperación. «Esto no es legal, no puedes retenerme aquí, soy ciudadana alemana, hay protocolos». Pero Dimitri la interrumpió con una fría risa. «Querida Marina, estás a 80 kilómetros de Moscú, en un territorio que oficialmente no existe. Nadie sabe que estás aquí. Tu familia cree que estás en una conferencia secreta». Fue en ese momento cuando la realidad cayó sobre Marina como una avalancha helada. Las románticas videollamadas, las promesas de colaboración científica, los sueños de trabajar por fin en el espacio. Todo había sido una elaborada trampa. Ella no era una colaboradora científica, era un conejillo de Indias. «¿Por qué me está haciendo esto?», logró preguntar Marina con la voz quebrada entre la ira y el terror. Dimitri ajustó su equipo de monitoreo antes de responder. «Porque eres perfecta, Marina. Lo suficientemente inteligente como para comprender lo que está pasando, lo que amplifica el miedo, lo suficientemente aislada como para que nadie te busque de inmediato, y lo suficientemente vulnerable como para haber caído en mi trampa». Comenzó a explicarle, con la frialdad de un profesor dando una clase, que Marina formaba parte de un experimento sobre resistencia psicológica en condiciones extremas. «Vamos a simular una misión espacial que ha salido terriblemente mal. Experimentarás el miedo a la muerte inminente, la desesperación del aislamiento total, la pérdida gradual de la cordura. Y yo documentaré cada segundo». «¡Estás loco!», gritó Marina, golpeando las paredes de la cápsula. «Esto no es ciencia, es tortura». Dimitri solo anotó en su cuaderno: «Primera reacción de negación documentada. Pulso estimado en 140 LPM. Inicio de la fase de pánico confirmado». Las siguientes horas fueron una inmersión en una pesadilla. Dimitri comenzó a simular fallos del sistema. Las luces se apagaron por completo, dejando a Marina en total oscuridad. El sistema de aire acondicionado se detuvo, haciendo que la temperatura subiera rápidamente. Comenzaron a sonar alarmas ensordecedoras, simulando emergencias críticas. «¡Socorro! ¡Que alguien me ayude!», gritaba Marina hasta quedarse ronca, pero sus gritos solo resonaban en el vacío de la instalación abandonada. Dimitri lo observaba todo a través de las cámaras infrarrojas, tomando notas meticulosas sobre cada reacción, cada lágrima, cada momento de creciente desesperación. Cuando finalmente volvieron las luces, después de 3 horas de oscuridad y terror, Marina estaba acurrucada en un rincón de la cápsula, temblando incontrolablemente. «¿Cómo te sientes, Marina?», preguntó Dimitri a través del intercomunicador. «Esto solo ha sido el calentamiento. Tenemos semanas de experimentos por delante». Los primeros 3 días en la cápsula fueron un descenso gradual hacia la pesadilla.
Dimitri había diseñado un programa sistemático de tortura psicológica que simulaba las peores condiciones posibles de una misión espacial que había salido mal. Marina descubrió que no solo era una prisionera, sino que era el sujeto de experimentos que ninguna comisión de ética aprobaría jamás. El sistema de soporte vital había sido modificado para crear fallos controlados. De repente, los niveles de oxígeno caían drásticamente, lo que provocaba que Marina entrara en pánico mientras luchaba por respirar. Las alarmas ensordecedoras sonaban sin previo aviso, simulando emergencias críticas. Las luces se apagaban durante horas, dejándola en total oscuridad, donde su propia respiración se convertía en el único sonido audible. ¿Cómo se siente cuando la muerte parece inminente, Marina?, preguntaba Dimitri a través del intercomunicador, tomando notas constantemente. Sus pupilas se dilataron un 40% durante el último episodio de hipoxia simulada. Es interesante cómo el miedo afecta a la fisiología humana, incluso cuando la amenaza no es real. Las torturas físicas eran solo el principio. Dimitri había instalado cámaras en cada centímetro de la cápsula, incluyendo el baño y la zona de descanso. Marina no tenía ni un segundo de privacidad, viviendo bajo vigilancia constante como un animal en un laboratorio. Él reproducía grabaciones de sus propias conversaciones íntimas, distorsionando sus palabras y creando diálogos que nunca habían tenido lugar. «Dijiste que me amabas». Sonaba una grabación modificada de Marina confesando sentimientos que nunca había expresado de esa manera. «Entonces demuéstralo. Participa en los experimentos voluntariamente. Eso es lo que hacen las personas que se aman. Se sacrifican por la ciencia». La comida llegaba de forma irregular y era deliberadamente insuficiente. A veces pasaba 20 horas sin recibir nada, y luego recibía raciones enormes que no podía consumir antes de que se echaran a perder. El agua tenía un sabor extraño. Más tarde descubriría que Dimitri le añadía sustancias que alteraban su estado de ánimo, desde ligeros depresores hasta estimulantes que la mantenían despierta durante días. Los experimentos se volvieron cada vez más extraños y crueles. Dimitri simulaba comunicaciones de emergencia desde la Tierra, informándole de que su familia había sido notificada de su muerte en un accidente espacial. Ponía grabaciones de sus padres llorando, que más tarde se dio cuenta de que eran completamente falsas, creadas con inteligencia artificial. «Interesante», murmuraba él al micrófono. «Aunque sabes que es una simulación, tu cuerpo reacciona como si fuera real. Tu pulso llegó a 180 latidos por minuto cuando reproduje la grabación de tu funeral». El miedo es realmente la más primitiva de las emociones humanas. Al cuarto día, Dimitri introdujo lo que él llamaba la fase de aislamiento sensorial extremo. Desconectó por completo todos los sistemas de comunicación, dejando a Marina en silencio absoluto durante 18 horas. Sin sonidos externos, comenzó a escuchar su propio flujo sanguíneo, los latidos de su corazón resonando como tambores en su cabeza. «Por favor, Dimitri, dime algo», le suplicaba al vacío, golpeando las paredes de la cápsula. «Cualquier cosa. Solo necesito oír una voz humana». Pero él se limitaba a observar a través de las cámaras, cronometrando cuánto tiempo tardaría en empezar a tener alucinaciones auditivas. El peor momento llegó cuando Dimitri comenzó a simular fallos estructurales en la cápsula. Las explosiones controladas hacían que el módulo temblara violentamente, mientras él reproducía sonidos de metal rompiéndose y sistemas fallando. Marina estaba convencida de que moriría aplastada cuando el techo de la cápsula comenzó a agrietarse. En realidad, solo efectos visuales proyectados, pero aterradoramente realistas. «Por favor, Dimitri», suplicaba entre lágrimas.
Ya has demostrado tu punto, ya has recopilado los datos que necesitabas. Sácame de aquí. Pero él solo respondía: la ciencia requiere sacrificios, Marina. Estás contribuyendo a que comprendamos mejor la psique humana en condiciones extremas. Tu sufrimiento tiene un propósito mayor. Durante las escasas horas de descanso, cuando los experimentos se detenían, Marina oía a Dmitri hablar por teléfono en ruso. Aunque no lo entendía completamente, captaba palabras como sujeto femenino, resistencia mental y fase 2. Empezó a sospechar que no era la primera víctima de esos experimentos y que probablemente no sería la última. El sexto día, Dmitri introdujo un elemento aún más perturbador. Comenzó a reproducir grabaciones de otras víctimas, gritos de desesperación, súplicas de misericordia, voces quebrándose bajo una presión psicológica extrema. Estos fueron sus predecesores, explicó fríamente. Algunos resistieron más tiempo que otros. Veamos dónde encaja usted en la escala de resistencia mental. ¿A cuántas personas les ha hecho esto?, logró preguntar Marina, horrorizada. ¿Cuántas víctimas tuvo antes que yo? Dmitri hizo una pausa en sus anotaciones. Los números son irrelevantes, Marina. Lo que importa es la calidad de los datos, y tú estás proporcionando algunos de los datos más interesantes que he recopilado. La realidad más aterradora era darse cuenta de que Dmitri no era solo un psicópata oportunista. Era un científico brillante que había canalizado su inteligencia hacia el mal, creando sofisticados métodos de tortura psicológica disfrazados de investigación legítima. Cada lágrima suya, cada grito de desesperación, era cuidadosamente documentado y analizado como si se tratara de datos de un experimento de laboratorio. Al séptimo día, cuando Marina ya había perdido toda noción del tiempo y la realidad, Dmitri anunció un cambio ominoso en el protocolo. Felicidades, Marina. Has pasado a la fase 2 de los experimentos. Ahora vamos a explorar los límites más profundos de la resistencia psicológica humana. Ella no tenía ni idea de que el verdadero horror apenas estaba comenzando. En el 10º día de cautiverio, Marina hizo un descubrimiento que cambió por completo su comprensión de la situación. Mientras Dmitri estaba ausente, algo que rara vez ocurría, logró acceder a una parte del sistema de comunicación que él había olvidado bloquear. Lo que encontró en archivos digitales olvidados la horrorizó más allá de cualquier pesadilla que pudiera imaginar. Dmitri no era solo un científico desequilibrado que realizaba experimentos aislados. Formaba parte de una red internacional de investigadores que realizaban pruebas psicológicas extremas en seres humanos y vendían los datos recopilados a agencias militares y organizaciones que preferían permanecer en el anonimato. Marina era solo la última de al menos 47 víctimas en los últimos 3 años. Los archivos contenían videos e informes detallados de otros experimentos. Vio a un empresario estadounidense que había desaparecido durante unas vacaciones en Siberia, sometido a 3 semanas de privación sensorial total. Una estudiante francesa que respondió a un anuncio de intercambio científico y terminó siendo sometida a pruebas con drogas experimentales que alteraban la percepción de la realidad. Un ingeniero japonés que creía estar participando en una investigación legítima sobre la resistencia al estrés y fue mantenido en aislamiento durante 2 meses. Lo más impactante era la metodología. Cada víctima era elegida a través de perfiles psicológicos detallados, identificando a personas solitarias, ambiciosas y vulnerables que difícilmente serían buscadas rápidamente. Dmitri y sus colaboradores utilizaban conferencias científicas, sitios web de citas y redes profesionales para identificar a los objetivos ideales. Sujeto 43F, Marina Weber, decía su expediente.
Perfil ideal para pruebas de resistencia psicológica en un entorno confinado. El historial de frustración profesional aumenta la susceptibilidad a la manipulación. La ausencia de una relación estable dificulta la búsqueda inmediata. Los conocimientos técnicos permiten comprender los experimentos, lo que intensifica el terror psicológico. Marina descubrió que existían clientes para diferentes tipos de datos. Las agencias de inteligencia pagaban por información sobre los límites de la resistencia humana bajo interrogatorio. Las empresas militares querían datos sobre el comportamiento en entornos hostiles. Las organizaciones criminales compraban técnicas de control psicológico para operaciones de secuestro y extorsión. Lo más aterrador era darse cuenta de que algunos experimentos se filmaban y se vendían en mercados oscuros de la dark web a personas con fetiches por el sufrimiento psicológico. Marina se había convertido involuntariamente en una actriz de películas de tortura mental comercializadas para sádicos de todo el mundo. Su desesperación, sus lágrimas, sus gritos de terror, todo se transmitía en directo a audiencias que pagaban por verlo. Encontró correos electrónicos entre Dimitri y sus socios comerciales. El producto alemán está respondiendo excepcionalmente bien a los protocolos, escribía él. Los clientes están particularmente interesados en la fase de ruptura psicológica. Sugiero aumentar el precio para las próximas transmisiones en vivo. Cuando Dimitri regresó y descubrió que ella había accedido a los archivos, su máscara de científico frío finalmente cayó por completo. «No deberías haber visto eso», dijo con una ira gélida que le hizo darse cuenta de que su situación se había vuelto aún más peligrosa. «Ahora sabes demasiado». «¿Las otras víctimas?», logró preguntar Marina con voz temblorosa. «¿Qué les pasó?». La sonrisa sádica de Dimitri fue respuesta suficiente. Algunas habían sido liberadas después de los experimentos, con sus mentes tan dañadas que nunca pudieron volver a llevar una vida normal. Otras simplemente desaparecieron después de proporcionar todos los datos necesarios. «Voy a ser sincero contigo, Marina», dijo Dimitri, ajustando unos equipos que ella aún no había visto. «Inicialmente te habrían liberado tras completar los protocolos estándar. Pero ahora que conoces nuestra operación, eso ya no es posible. Te has convertido en un riesgo para la seguridad». Le mostró una carpeta con fotografías de instalaciones similares. «Tenemos laboratorios como este en Mongolia, Kazajistán, Colombia y Marruecos. Cada uno se especializa en diferentes tipos de experimentos. Has tenido la suerte de ser asignada a mi instalación, ya que se me considera el más humanitario del grupo». La siguiente fase consistía en probar fármacos experimentales combinados con aislamiento sensorial extremo. Dimitri explicó fríamente que querían estudiar cómo diferentes sustancias químicas afectaban a la percepción del tiempo, el miedo y la realidad cuando se combinaban con la privación sensorial total. Marina permanecería en completa oscuridad, bajo los efectos de las drogas, sin ningún estímulo externo durante un período indefinido. Algunos sujetos anteriores han relatado experiencias fascinantes, dijo mientras preparaba el equipo. Alucinaciones vívidas, conversaciones con personas fallecidas, sensación de estar flotando en el espacio durante meses. Por supuesto, algunos nunca recuperaron completamente la cordura, pero eso es parte del proceso científico. Marina vio documentos sobre el destino final de los conejillos de Indias. La mayoría eran descartados tras completar los experimentos, un eufemismo que le provocó náuseas. Unos pocos eran vendidos a organizaciones de tráfico de personas. Los más dañados psicológicamente eran simplemente abandonados en manicomios de países en vías de desarrollo. «Hay una última opción», dijo Dimitri,
mostrando contratos en inglés. Puedes formar parte de nuestro equipo, ayudar a identificar a futuras víctimas, participar en el proceso de selección. Algunas cobayas anteriores eligieron esta alternativa. En ese momento, Marina comprendió que no solo se enfrentaba a un secuestrador, sino a un verdadero monstruo que había convertido el sadismo en una metodología científica. Y estaba completamente sola, sin que nadie en el mundo supiera dónde encontrarla. Pero a veces, cuando todo parece perdido, la determinación humana encuentra fuerzas inesperadas. «Nunca», respondió Marina con un valor que ni siquiera sabía que tenía. «Prefiero morir antes que convertirme en alguien como tú». Dimitri solo sonrió. Esa es exactamente la respuesta que esperábamos documentar. Marina sabía que solo tenía unas horas, tal vez minutos, antes de que Dimitri iniciara la siguiente fase de sus sádicos experimentos. El descubrimiento de los archivos había cambiado por completo la dinámica entre ellos. Ella ya no era solo un conejillo de Indias ignorante, sino una testigo que conocía todo el alcance de su operación criminal. Eso la hacía infinitamente más peligrosa para él, pero también mucho más decidida a sobrevivir. Durante los días de cautiverio, Marina había estudiado en secreto cada aspecto de la cápsula modificada. Sus conocimientos de ingeniería aeroespacial, que Dimitri había subestimado, le permitieron comprender que muchos de los sistemas críticos eran en realidad improvisaciones peligrosas. Toda la instalación estaba construida con equipos obsoletos y modificaciones amateur que creaban vulnerabilidades inesperadas. Cuando Dimitri salió brevemente a buscar más equipo médico, Marina puso en marcha un plan desesperado. Se había dado cuenta de que el sistema eléctrico de la instalación estaba sobrecargado y era inestable. Todas las modificaciones de Dimitri estaban conectadas a una red eléctrica original diseñada para una fracción de la carga actual. Si lograba crear una sobrecarga controlada, utilizando cables expuestos que había localizado detrás de un panel suelto, Marina comenzó a cortocircuitar sistemáticamente los sistemas de vigilancia. Cada cámara que se apagaba era una pequeña victoria. Cada alarma desactivada una esperanza renovada. Su corazón latía tan fuerte que temía que Dimitri pudiera oírlo cuando regresara. El plan funcionó mejor de lo que esperaba. La sobrecarga no solo desactivó los sistemas de seguridad, sino que también dañó el mecanismo de bloqueo de la cápsula. Por primera vez en 10 días, Marina pudo abrir la puerta por sí misma. La sensación del aire fresco acariciando su rostro fue como renacer, pero escapar de la cápsula era solo el primer paso. Se encontraba en medio de un complejo militar abandonado, a decenas de kilómetros de la civilización más cercana, sin teléfono, sin transporte y sin saber exactamente dónde estaba. Y Dimitri podía regresar en cualquier momento. Marina aprovechó su libertad temporal para explorar las instalaciones en busca de pistas sobre la ubicación y, sobre todo, de pruebas de los crímenes de Dimitri. En su improvisada oficina encontró computadoras aún encendidas con información devastadora, nombres y fotografías de decenas de víctimas, coordenadas de otras instalaciones similares en diferentes países y, lo más importante, comunicaciones recientes con clientes interesados en sus productos de investigación. Con manos temblorosas, logró enviar un correo electrónico urgente a su jefe en la Agencia Espacial Europea, adjuntando todos los archivos que pudo copiar rápidamente. Secuestrada en Rusia, Dmitry Volkov. Experimentos ilegales. Ubicación aproximada. 5645 N3738E. Red internacional. 47 víctimas. Necesito ayuda urgente. Escribió antes de que los sistemas volvieran a fallar.
También encontró mapas de la región y se dio cuenta de que estaba en una antigua base militar soviética a 80 kilómetros al noreste de Moscú. Había una carretera principal a 5 kilómetros al sur, pero entre ella y la Libertad se extendía un denso bosque de pinos siberianos. El sonido de un vehículo que se acercaba le heló la sangre. Dmitri regresaba antes de lo esperado. Marina solo tuvo unos segundos para decidir: intentar esconderse en las instalaciones y rezar para que no la encontraran, o correr hacia el bosque circundante y arriesgarse a morir de frío y hambre en la inmensidad siberiana. Decidió correr. La persecución que siguió fue como algo sacado de una película de terror. Dmitri, al darse cuenta inmediatamente de que ella había escapado y accedido a sus computadoras, se convirtió en un depredador implacable. Conocía cada centímetro del área que rodeaba las instalaciones, tenía equipos de rastreo y, lo que era peor, ya no solo estaba interesado en los experimentos. Ahora Marina representaba una amenaza existencial que debía ser eliminada. Marina. Su voz resonaba en el bosque a través de un megáfono. No entiendes lo que has hecho. Has comprometido años de investigación científica. Vuelve ahora y te prometo que tu muerte será rápida. Durante la primera noche en el bosque, Marina logró mantenerse escondida, pero apenas podía sentir las extremidades debido al intenso frío. Había cogido una chamarra de la oficina de Dmitri, pero no estaba preparada para las temperaturas que bajaban a 15 de Grachakritu después del atardecer. Cada sonido en la oscuridad, ramas rompiéndose, el viento en los árboles, el aullido lejano de los lobos, sonaba como si Dmitri se estuviera acercando. Podía oír perros rastreadores que se utilizaban en la búsqueda. Dmitri había llamado a refuerzos, voces rusas, gritando coordenadas, el ruido de vehículos todoterreno atravesando el bosque. Marina se dio cuenta de que no se trataba solo de una huida, sino de una cacería organizada con múltiples perseguidores. «Han encontrado huellas aquí», gritó una voz en ruso. Marina no lo entendía del todo, pero sabía que se estaban acercando. Obligó a sus piernas entumecidas a seguir moviéndose, siempre hacia el sur, siempre hacia la carretera que representaba su única oportunidad de salvación. A la mañana siguiente, agotada y delirando de frío, Marina comenzó a oír un sonido que la llenó de esperanza y terror al mismo tiempo. Helicópteros. Por un terrible momento, pensó que eran más cómplices de Dmitri que venían a ayudarlo en la búsqueda. Pero entonces se fijó en las marcas. No eran rusos. Eran helicópteros de rescate internacional. Su correo electrónico había llegado a su destino. Las autoridades alemanas habían activado los protocolos de emergencia para ciudadanos en peligro en el extranjero. Se había notificado a la Interpol. Se estaba llevando a cabo una operación de rescate. Marina empezó a correr hacia el sonido de los helicópteros, gritando y agitando los brazos desesperadamente. Detrás de ella, podía oír a Dmitri y a sus hombres darse cuenta de que se les acababa el tiempo. «¡Mátenla!», gritó Dmitri en inglés. «¡No puedes salir viva de aquí!». Los disparos resonaron en el bosque. Las balas silbaron sobre la cabeza de Marina mientras zigzagueaba entre los árboles. Pero el sonido de los helicópteros se acercaba cada vez más y podía ver luces de búsqueda barriendo el bosque. Cuando finalmente fue avistada por el equipo de rescate, 36 horas después de su fuga, Marina se encontraba en estado de hipotermia grave y shock psicológico profundo, pero estaba viva. Y lo que es más importante, había pruebas suficientes para desenmascarar toda la red de Dmitri y salvar a futuras víctimas. Mientras la subían al helicóptero, Marina vio a Dmitri por última vez. Estaba de pie al borde del claro, observando cómo su operación de años se desmoronaba. Incluso a distancia, podía ver la fría ira en sus ojos. Sin embargo, la verdadera batalla apenas comenzaba.
El rescate de Marina desencadenó una de las mayores investigaciones internacionales de crímenes contra los derechos humanos de la década. Las pruebas que había logrado recopilar durante su fuga revelaron una red de investigadores que operaba en al menos 8 países, llevando a cabo experimentos ilegales en seres humanos con la sofisticación de una organización militar y la frialdad de un cártel criminal. Dmitry Volkov fue capturado 3 días después del rescate de Marina, cuando intentaba huir a Bielorrusia con documentos falsos y equipo de laboratorio que contenía ADN de múltiples víctimas. Durante el interrogatorio, mantuvo su postura de científico incomprendido, insistiendo en que sus experimentos contribuirían al avance de la psicología humana y a la preparación para viajes espaciales de larga duración. «No comprenden la importancia de lo que estamos haciendo», declaró fríamente a los investigadores. «Cuando la humanidad finalmente colonice otros planetas, será gracias a los datos que hemos recopilado sobre la resistencia psicológica en condiciones extremas. Marina y los demás fueron pioneros involuntarios de la expansión humana por el cosmos». La investigación reveló detalles aterradores sobre el alcance de la operación. Durante 4 años, la red había procesado a 47 víctimas de 12 nacionalidades diferentes. Algunas fueron liberadas tras experimentos menores, pero con traumas psicológicos permanentes que destruyeron sus vidas. Otras simplemente desaparecieron después de proporcionar los datos necesarios. Entre los clientes de la red se encontraban agencias de inteligencia de países que preferían mantener el anonimato, empresas de seguridad privada interesadas en técnicas de interrogatorio y, lo que es más inquietante, individuos adinerados que pagaban enormes sumas de dinero para presenciar el sufrimiento psicológico de otras personas como entretenimiento sádico. Marina pasó 3 meses en tratamiento psicológico intensivo en Alemania, luchando contra pesadillas, ataques de pánico y una agorafobia severa que le impedía entrar en espacios cerrados. «No solo me secuestró», explicó en su declaración a los investigadores. «Me robó mi capacidad de confiar, mi sensación de seguridad, mi sueño de trabajar en el espacio. Convirtió todo lo que amaba en una fuente de terror». Pero Marina también demostró un valor extraordinario durante los juicios que siguieron. A pesar de revivir los traumas, testificó en al menos 6 juicios diferentes, lo que ayudó a condenar no solo a Dmitry, sino a toda su red de colaboradores. Su testimonio fue fundamental para identificar y rescatar a otras 3 víctimas que aún se encontraban recluidas en instalaciones similares. El juicio de Dmitry duró 8 meses y conmocionó al mundo científico. Se reveló que había comenzado como un cosmonauta genuinamente talentoso, pero que gradualmente desarrolló una obsesión patológica por los límites de la resistencia humana. Después de ser suspendido de la Agencia Espacial Rusa por conducta inapropiada, canalizó su inteligencia y conocimientos científicos para crear una operación criminal disfrazada de investigación legítima. El acusado representa lo más peligroso de la mente humana, declaró el juez durante la sentencia. Una inteligencia brillante dirigida a causar el máximo sufrimiento, disfrazada bajo un barniz de legitimidad científica. Sus crímenes representan una traición no solo a las víctimas, sino a toda la comunidad científica mundial. Dmitry fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, mantuvo la misma expresión fría que Marina había aprendido a temer, limitándose a murmurar: «La ciencia siempre ha exigido sacrificios. La historia me juzgará de otra manera». La investigación también condujo a cambios
significativos en los protocolos de seguridad para los científicos que viajan al extranjero. Las agencias espaciales de todo el mundo implementaron sistemas de verificación más rigurosos para las colaboraciones internacionales y crearon redes de apoyo para los profesionales que trabajan de forma aislada en países extranjeros. De las 47 víctimas identificadas, 12 nunca fueron encontradas. Otras 23 fueron localizadas, pero muchas en condiciones psicológicas devastadoras. Una joven bióloga canadiense había desarrollado esquizofrenia tras experimentos con drogas alucinógenas. Un ingeniero alemán quedó catatónico tras meses de aislamiento sensorial. Una estudiante italiana intentó suicidarse 3 veces antes de aceptar tratamiento. Marina reconstruyó gradualmente su vida, aunque nunca pudo volver a trabajar con tecnología espacial. El trauma era muy profundo. Cualquier cosa relacionada con el espacio le hacía revivir las pesadillas de Dmitri. En cambio, se convirtió en defensora de los derechos de las víctimas de crímenes internacionales, utilizando su experiencia para ayudar a otros sobrevivientes. Dmitri intentó convertirme en un conejillo de Indias, en un objeto de estudio, dijo Marina en una entrevista 2 años después del juicio. Pero al final fue él quien se convirtió en objeto de estudio, mostrando al mundo hasta qué punto puede corromperse la mente humana cuando pierde todos los frenos éticos y morales. La investigación reveló que Dmitri había planeado expandir sus operaciones, estableciendo una universidad clandestina donde se formaría a jóvenes científicos ambiciosos en sus técnicas. Marina no solo se salvó a sí misma, sino que salvó a toda una generación de futuras víctimas. Hoy, 5 años después, Marina vive una vida tranquila en una pequeña ciudad alemana, lejos de los focos y de los recuerdos dolorosos. Nunca se volvió a casar, nunca volvió a trabajar con tecnología espacial, nunca superó por completo los traumas de aquellas 2 aterradoras semanas en Siberia, pero sobrevivió. Y al sobrevivir, salvó a innumerables personas que habrían sido las próximas víctimas de Dmitri Volkov y su red de horror científico. A veces, el acto más heroico es simplemente negarse a dejarse quebrantar por el mal, incluso cuando parece que toda esperanza se ha perdido. El espacio que un día fue su mayor sueño se convirtió en su mayor pesadilla. Pero al convertir ese dolor en propósito, Marina demostró que incluso en las circunstancias más aterradoras, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para resistir, sobrevivir y proteger a otros. 5 años después del rescate que conmocionó al mundo científico, Marina Weber camina por las silenciosas calles de Rothenburg ob der Tauber, una pequeña ciudad medieval alemana donde ha decidido reconstruir su vida lejos de los focos y de los recuerdos dolorosos. A sus 39 años parece más mayor de lo que debería, el cabello prematuramente canoso, profundas arrugas alrededor de los ojos que han visto cosas que ningún ser humano debería presenciar. Cada mañana, Marina se despierta exactamente a las 4:47 am, siempre a la misma hora, siempre con la misma pesadilla. Está de vuelta en la cápsula, escuchando la fría voz de Dmitri explicando los próximos experimentos. Los terapeutas dicen que es un trastorno de estrés postraumático crónico que puede durar décadas. Marina sabe que es el precio que pagó por sobrevivir al infierno. Ahora trabaja como consultora para la Fundación Víctimas de Crímenes Internacionales, una organización que ella misma ayudó a fundar con recursos procedentes de indemnizaciones judiciales. Su oficina es pequeña y sencilla, pero las paredes están cubiertas de fotografías, rostros de personas a las que ha ayudado a localizar, rescatar y empezar de nuevo. Hasta ahora son 127 rostros. Cada uno representa una victoria contra depredadores como Dmitri.
Marina se ha convertido en nuestra mayor experta en la identificación de redes de tráfico disfrazadas de investigación científica, explica el Dr. Klaus Steinberg, director de la Fundación. Tiene una capacidad única para reconocer patrones, métodos y señales de alerta. Es como si la terrible experiencia que vivió le hubiera dotado de un radar especial para detectar el mal. Pero el trabajo tiene su precio. Marina nunca ha podido mantener una relación duradera después de Dimitri. La confianza, explican los psicólogos, es como un jarrón de cristal. Una vez roto, nunca vuelve a ser igual, incluso después de pegarlo. Intentó salir con alguien en algunas ocasiones, pero cualquier muestra de afecto intenso le hacía revivir las manipulaciones románticas que Dimitri utilizó para atraerla a la trampa. El espacio, que un día fue su mayor sueño, se volvió completamente inaccesible. Marina no puede ver películas sobre astronautas, no soporta ver cohetes en la televisión. Entra en pánico cuando ve cualquier cosa relacionada con la Estación Espacial Internacional. Dimitri me robó las estrellas, dijo en una rara entrevista. Convirtió mi mayor sueño en mi mayor pesadilla. Las investigaciones continuaron revelando nuevos horrores, incluso después de la condena de Dimitri. En 2024, las autoridades descubrieron otras 2 instalaciones de la red, una cueva modificada en Mongolia y un laboratorio subterráneo en Kazajistán. Se encontraron pruebas de al menos 23 víctimas adicionales, lo que elevó el total conocido a 70 personas. De las 12 víctimas que seguían desaparecidas en el momento del juicio de Dimitri, solo 3 fueron encontradas con vida. Una joven ingeniera sueca fue localizada en un manicomio en Rumania, en estado catatónico permanente. Un profesor de física estadounidense fue encontrado viviendo como vagabundo en las calles de Budapest, sin memoria de los últimos 5 años. Una estudiante de medicina francesa logró ser rescatada de una instalación clandestina en el norte de Marruecos, pero desarrolló una esquizofrenia grave. Marina sigue cada caso, cada descubrimiento, cada pequeña victoria contra la red que casi la destruyó. Mantiene correspondencia con otras sobrevivientes, ofreciéndoles apoyo y orientación para superar los complejos traumas que comparten. Somos una familia extraña, dice sobre este grupo, unidos por la peor clase de experiencia, pero también por la fuerza que hemos descubierto para sobrevivir. Dimitri sigue cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Alemania. Según los guardias, mantiene la misma frialdad calculadora, pasando los días leyendo libros científicos y escribiendo lo que él llama las memorias de un pionero incomprendido. Ha rechazado todas las solicitudes de entrevista de Marina, pero sigue enviándole cartas que ella nunca abre, ya que todas son interceptadas por la policía y utilizadas como prueba de su comportamiento obsesivo continuado. Los cambios en los protocolos de seguridad científica internacional, inspirados por el caso de Marina, ya han salvado al menos a una docena de posibles víctimas. Las conferencias científicas ahora cuentan con sistemas obligatorios de verificación de participantes. Las colaboraciones internacionales se someten a controles de seguridad más rigurosos y existe una red de alerta global para que los científicos denuncien comportamientos sospechosos. Pero Marina sabe que la lucha está lejos de terminar. Por cada Dimitri que capturamos, ¿cuántos otros hay por ahí?, se pregunta durante las entrevistas. ¿Cuántas instalaciones aún no hemos descubierto? ¿Cuántas víctimas siguen atrapadas en cápsulas modificadas creyendo que van a trabajar en el espacio? En diciembre de 2024, Marina recibió una propuesta inesperada. La Agencia Espacial Europea quería homenajearla como héroe de la ciencia y ofrecerle un puesto de asesora sobre seguridad en misiones espaciales. Ella declinó respetuosamente.
El espacio ya no me pertenece, explicó, pero tal vez sea justo. Mi misión ahora está aquí en la Tierra, protegiendo a las personas de monstruos que se disfrazan de científicos. Por la noche, cuando termina el trabajo y la pequeña ciudad medieval se duerme a su alrededor, Marina a veces mira el cielo estrellado, no con nostalgia o deseo, sino con una compleja mezcla de alivio y melancolía. Las estrellas siguen ahí, hermosas e inalcanzables como siempre, pero ahora sabe que algunos sueños cuestan más de lo que valen. Dimitri quería estudiar los límites de la resistencia humana, reflexiona Marina. Irónicamente, descubrió algo que no esperaba, que a veces, cuando nos rompen de la peor manera posible, nos volvemos más fuertes de lo que jamás imaginamos que podríamos ser. La última carta registrada de Marina a sus compañeras sobrevivientes termina con una frase que se ha convertido en su lema. Intentaron convertirnos en conejillos de indias, nos convertimos en guardianas.